Buenas noches, ingeniero. En esta ocasión, el grupo de ingeniería vamos a exponer el tema de lo que se refiere a la mecánica de materiales en la vida cotidiana. En esta ocasión me ha tocado hacer el elemento estructural del eje de transmisión. La primera pregunta, ¿qué tipo de elemento estructural es? Es un elemento estructural mecánico cilíndrico, generalmente macizo o hueco, cuya función principal es transmitir potencia y movimiento rotatoria entre componentes mecánicos, como el motor, engranajes, poleas. La segunda pregunta, ¿cuáles son sus características? Que son de forma cilíndrica macizo tubular, que trabaja principalmente en rotación, soportado por rodamientos que presenta acoples para transmitir torque. La tercera pregunta, ¿qué materiales predomina? El cemento, acero, madera. En este caso está predominando el acero, específicamente el acero de carbonos, con la simbología de IC 1020, 1045 y los aceros aleados de IC 4140 y 4340. En la pregunta número 4 tenemos, ¿cuáles son las características de estos materiales? Las características principales serían la alta resistencia a la torsión, el buen límite de fatiga, la ductibilidad, el buen mecanizado y la posibilidad de tratamientos térmicos a tiempo revenido y cementado. Como ejemplo se menciona el acero IC 1045 que ofrece buen equilibrio entre resistencia y costos. La pregunta número 5 es, ¿qué esfuerzos crees que actúan sobre ellos principalmente? Actúa la torsión por el torque transmitido, la fricción por el peso propio y cargas gracias a las poleas, y también la fatiga debido a cargas cíclicas. Y en la última pregunta tenemos, ¿qué son las cargas? ¿Qué cargas soportan estos elementos identificados? Las cargas son acciones externas que generan el esfuerzo en el eje. Las que se identificaron fueron las cargas torciales, que es la transmisión de potencia, carga radial, que son por los engranajes poleas, las cargas axiales en engranajes helicoidales y las cargas dinámicas, que es la vibración y arrastre. Continuando con la exposición, yo escogí un elemento estructural que sería la cremallera de transmisión, que es de un carro también, ¿no? Bueno, con la primera pregunta es ¿qué elemento estructural de una cremallera de transmisión? Bueno, es un elemento mecánico que está de manera lineal, dentado y trabaja junto a un piñón, lo cual para transformar el movimiento rotatorio en movimiento lineal o viceversa. Su estructura principal es la barra dentada, mencioné, que es la cremallera que actúa como un miembro resistente que transmite fuerzas mecánicas a través de sus dientes. ¿Cuáles son sus características? Bueno, tiene una forma de barra recta dentada, sus dientes están mecanizados con precisión, transmite fuerzas elevadas, permite movimientos lineales exactos, soporta cargas dinámicas y repetitivas y tiene alta resistencia al desgaste, ¿no? ¿Qué material predomina? También predomina el acero, que es un acero aliado o un acero cementado. Y en algunas ocasiones sería el aluminio o los polímeros técnicos, que son en equipos bien livianos. La 4 sería, ¿cuáles son las características de esos materiales? Bueno, como estoy mencionando, alta resistencia mecánica, alta dureza, buena resistencia al desgaste porque hay bastante rozamiento, tenacidad y puede cementarse o templarse para endurecer los dientes, ¿no? Y el tratamiento más común en la cementación es la superficie dura, el núcleo tenaz. Eso evita el desgaste y la fractura del acero. Pregunta 5. ¿Qué esfuerzos actúan en ellos principalmente? Bueno, uno es el esfuerzo de compresión, cuando el piñón empuja el diente. El otro sería esfuerzo cortante, que tiene a cortar el diente de la cremallera. El esfuerzo de flexión, cada diente se comporta como una pequeña viga que se dobla. Esfuerzo de contacto, que sería el aplastamiento, es entre los dientes del piñón y la cremallera, ¿no? Lo cual sería flexión más cortante más aplastamiento. La sexta pregunta, ¿qué son las cargas? ¿Qué cargas soportan los elementos estructurales? Las cargas son las fuerzas o acciones externas que actúan sobre un elemento mecánico y atiende a deformarlo o moverlo. Una cremallera de transmisión soporta cargas mecánicas, fuerzas de tracción y compresión, fuerzas tangenciales del piñón. En cargas dinámicas serían los golpes, las vibraciones, los cambios de velocidad. En cargas de desgaste sería la fricción y la fatiga por uso repetido, ¿no? Como el timón lo paras moviendo de izquierda a derecha, genera esa fricción. Bueno, pasamos a la siguiente. Continuando con la exposición, voy a explicar sobre un elemento estructural que en este caso es el apoyo del fútbol. Como primera pregunta, ¿qué es el elemento estructural? Bueno, en este caso es un elemento estructural tipo pórtico simple, formado principalmente por dos elementos verticales, que son los postes, y un elemento horizontal, que es el travesaño. ¿Cuáles son sus características? En este caso, es una estructura simple, pero rígida, de forma rectangular,
y está diseñada para mantener estabilidad de acero y generalmente son tubos metálicos. Su materia. Bueno, continuando con la exposición, ya que el colega tiene problemas con el internet, lo que estaba explicando, ¿no? El punto 3 es material que predomina es el acero también, porque es en forma de tubos metálicos y huecos, ¿no? La 4 sería cuáles son las características de esos materiales. Bueno, en el acero es alta resistencia mecánica, buena durabilidad, soportan impactos repetidos, resistencia, tracción, compresión y flexión. ¿Qué esfuerzos cree que actúan principalmente en ellos? En el arco principalmente la compresión de los postos verticales, la flexión en el travesaño, corte y flexión por el impacto del balón, tracción en anclajes o fijaciones al suelo. 6. ¿Qué son las cargas o qué cargas soportan, no? En caso sería la carga propia, que es el peso del arco, las cargas dinámicas, el impacto del balón, las cargas accidentales, que sería los jugadores colgándose o algún jugador al resbalarse choca con el arco, y cargas del viento, ¿no? Que son en exteriores. Pasamos al siguiente punto. Continuación con la exposición, bueno, en elemento estructural he escogido lo que es el techo parabólico metálico. Como pregunta número uno, ¿qué tipo de elemento estructural es? Es una estructura curva de tipo parabólico utilizada comúnmente en techos industriales, como coliseos, hangares y espacios de gran luz, ¿no? Y bueno, el funcionamiento principal con este diseño del techo es para distribuir eficientemente las cargas hacia los apoyos laterales mediante su forma geométrica. Y como pregunta número dos, ¿cuáles son sus características? Bueno, la geométrica parabólica permite una distribución más uniforme de los esfuerzos. Gran luz libre reduce y elimina la necesidad de columnas que van en los intermedios, ¿no? Y también la ligereza estructural y alta eficiencia estructural. Buen comportamiento frente a cargas distribuidas como peso y a su propia carga y a las propias cargas climáticas. Y como pregunta número 13, ¿qué material predomina? Y bueno, en este tipo de estructuras son los arcos metálicos parabólicos, cerchas curvas, perfiles tubulares o perfiles laminados soldados. Y como pregunta número 4, ¿cuáles son las características de estos materiales? Bueno, la alta resistencia mecánica, tracción y comprensión, ductilidad, elasticidad y buena relación resistente al peso de su propia y más la del carga natural. Ideal para grandes luces, facilidad de fabricación y montaje. Como pregunta número 5, ¿qué esfuerzos crees que actúa principalmente en ello? Bueno, de acuerdo en el diseño de este techo parabólico es la comprensión predominante en los arcos parabólicos, debido a la forma curvatura que llega a tener, la tracción, la flexión y la cortante. Como pregunta número 6, ¿qué son las cargas? ¿Y qué cargas soportan estos elementos identificados? Las cargas son las fuerzas externas que actúan sobre la estructura. En un techo parabólico se presentan lo que es la carga muerta, el peso propio del acero, la cubierta y los accesorios. La carga viva, donde que se mantiene el personal, los equipos, los ocasionales. Y la carga de viento, muy importante debido a la gran superficie expuesta. La carga de la lluvia, la que es la natural acumulación del agua según pendiente y el drenaje. La carga sísmica transmitida a través de los apoyos según la normativa. Gracias, eso sería todo de mi parte. Eso sería todo, ingeniero. Buenas noches.